Rafael Lacava es uno de los candidatos del régimen lanzado por el oficialismo para la reelección de gobernador. Ha sido impuesto como candidato, ya que el cogollo de Miraflores lo designó a pesar de que no obtuvo el apoyo de su militancia, al perder en el proceso interno del PSV en 9 de los 14 municipios del estado Carabobo. Lacava tampoco ha hecho una buena gestión, ni buena ni honesta. Hoy comenzaré una serie de capítulos de Puntadas de la Pacheco para desenmascarar a los personajes que participarán como candidatos del oficialismo en la convocatoria para el 25 de mayo. Cuesta llamarle elección, porque lo que se va a ejecutar será la reordenación de algunos negocios del régimen, con pocas caras nuevas en las regiones y en el Parlamento. Es un teatro que Maduro utilizará para tratar de dividir a la oposición y especialmente para fracturar la moral de los venezolanos que saben que el pasado 28 de julio derrotaron electoralmente al dictador. En un estado delincuente, las mafias se agitan ante un proceso electoral. No porque sea un ejercicio democrático, no. Se frotan las manos con la emoción de financiar campañas que les garanticen su expectativa de negocios ilegales bajo esa gestión. En esta serie sobre los candidatos del régimen, ustedes pueden participar con información. Así, juntos, armaremos un perfil que muy probablemente se parecerá más a un prontuario. Nos tropezaremos con delitos conocidos y algunos otros insospechados. Así que compartan contenido por acá. Rafael Lacava, aspirante a ser reelecto en Carabobo, nació en Roma. Se graduó en Economía en la Universidad Católica Andrés Bello y también estudió en New Jersey, Estados Unidos. Suele decir que como hijo de una familia acomodada no le interesa el dinero, pero los hechos y su gestión como gobernador asoman evidencias de que en realidad es todo lo contrario. Antes de ser gobernador, Lacava fue diputado, embajador de Venezuela en Italia y alcalde de Puerto Cabello en 2 periodos, en 2008 y 2013. En la segunda ocasión, él habría preferido saltar de una vez a la gobernación, pero Chávez, que no lo tenía entre sus afectos, se lo impidió. La humillación fue pública en un acto de masas para informar sobre candidaturas. Para ese evento, Lacava había organizado impresionar a Chávez con grupos de sus adeptos coreando su nombre. Pero Chávez rápidamente cortó las consignas a favor de Lacava y anunció enfáticamente que el próximo gobernador sería Francisco Meliach. Así que Lacava, resignado, tuvo que quedarse otro periodo como alcalde de Puerto Cabello. 4 años antes de lo que les he contado, un trabajo periodístico detectó que Lacava había ocultado fondos en Suiza y Andorra, el principado entre España y Francia, donde para entonces todavía estaba blindado el secreto bancario. Ese privilegio cesó luego en el año 2007. Un reportaje del diario El País de España detalló cómo Lacava participó en Suiza en una sociedad de inversión de capital variable, que es un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos. El trabajo periodístico detalló cómo a través del Banco de Andorra, Lacava había intentado mover en el año 2009 los honorarios que dijo haber cobrado de una empresa por supuestos servicios de intermediación para la construcción de una refinería de petróleo. Y qué casualidad, para ese momento Lacava era alcalde de Puerto Cabello, donde se encuentra la refinería El Palito operada por Petróleos de Venezuela. ¿Acaso fue esa la refinería que Lacava le dijo al Banco de Andorra que había ayudado a construir? Una refinería que comenzó operaciones en 1960.
La información periodística española agregó que el gobernador de Carabobo, para camuflar el rastro del dinero, recurrió a una complicada estructura mercantil. Colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad y tras de ella un testaferro. Lo cierto es que para la empresa que la Cava dio como referencia al banco, denunció después la mala utilización del nombre de su compañía. Así que el banco continuó la investigación hasta llegar a Milán, donde se comprobó que el beneficiario final del dinero era un político que había sido embajador de Venezuela en Roma, llamado Rafael Lacava Evangelista. La comunidad carabobeña coincide en destacar varios delitos que reinan en el estado Carabobo, como las granjas de criptomonedas que son un verdadero escándalo. Ubicadas en un importante sector de la zona industrial, son en gran parte la causa de que diariamente ese estado sufra cortes de electricidad entre 5 y 8 horas diarias. El expresidente del Colegio de Abogados, Carlos Pimentel Rauseo, actualmente en el exilio víctima de la Cava, ha denunciado que la Cava se ha dedicado a extorsionar a personas con granjas. ¿Qué hace? Genera casos judiciales a particulares con granjas y en esos procesos les quita las máquinas para usarlas él en las granjas de su propiedad. Cualquiera que conozca la zona industrial, donde alguna vez hubo industrias, puede constatar que ahora es un cementerio de galpones donde opera buena parte de las cripto. También se han instalado granjas en casas abandonadas en la viña y el viñedo de Valencia. La Cava es populista y provocador. Gusta ejercer como cacique de una tribu y como tal ha construido junto a diversos personajes de su confianza una compleja tribu judicial que opera como un gigantesco paraguas de delitos. Abogados del Estado denuncian que la Cava, para casi todas sus acciones, utiliza a los tribunales para su beneficio económico y para procesar y perseguir a quien le incomoda, en especial si es periodista, como el caso reciente de la colega Charito Rojas. Pero antes de hablar de Charito, quiero mostrarles de qué va Drácula, según él mismo se ha bautizado, luciendo así su inteligencia emocional y mostrando sus colmillos. La extorsión reina en Carabobo. El expresidente del Colegio de Abogados, Carlos Pimentel, ha denunciado que el modus operandi consiste en obligar al ciudadano o empresario a pagar una cuota adicional por casi todos sus derechos. Denuncia el abogado que la Cava se ha garantizado el control de los tribunales penales y de la fiscalía, las áreas más vulnerables en las que los afectados sucumben desesperados porque implica la libertad, lo que más se teme perder y que por lo tanto la gente para mantenerla entrega el dinero que sea necesario. La extorsión cotidiana desde el sistema de justicia como fuente de financiamiento también opera en la parte comercial codo a codo con el CENIAT. A los extorsionados los amenazan con acusarlos de lavado o de financiamiento del terrorismo. Las víctimas son llamadas por el Ministerio Público y allí empiezan las extorsiones. Cuenta el abogado Pimentel que la Cava maneja la Fiscalía Superior, desde donde se giran las instrucciones a todos los fiscales a quienes se les indica a quién imputar. Y todo tiene tarifas, las cuales varían entre $40,000 y $100,000 dependiendo del caso. Además de la escala de valoraciones para otorgar medidas cautelares o las sentencias o sobreseer los casos. Estas operaciones, según el denunciante, se programan desde el Ministerio Público con el papel protagónico del fiscal superior de Carabobo, Miguel José Durán Trejo, para seguir la ruta hacia el tribunal donde ese fiscal lleva el procedimiento. Allí comienza un nuevo peaje, que es el de correr las órdenes de celebrar o no audiencia, de quien va o no preso, con o sin medidas. Todo eso lo decide por instrucciones de la Cava el presidente del Circuito Penal y del Colegio de Abogados, Erwin Gerardo Fernández Serpa. También es clave el juez rector de la Circunscripción Judicial de Carabobo,
Omar Alexis Montes Mesa. Ya algo de esto ha sido ventilado en redes sociales. Esta red de extorsión incluye a partidos políticos cercanos a la cava. Y uno de los cabecillas de la operación, mencionado por decenas de fuentes, es identificado como César Burguera, quien sería el que lleva y trae las sentencias y el encargado de destrozar vidas públicas en medios de comunicación del régimen. También en los servicios públicos opera la mafia. La recolección de basura en Valencia se convirtió en área de disputa. La Cava ha tenido problemas con alcaldes porque él quiere controlar todas las fuentes de ingresos, incluida en la capital, donde el alcalde Julio Fuenmayor se opuso razonablemente defendiendo los fondos que para Valencia resultaban una fuente importante de ingresos. ¿Qué sucedió? Fuenmayor terminó expulsado del cargo de alcalde con un caso que las fuentes aseguran fue amañado y fue sustituido por Dina Castillo, quien había sido la nana de los hijos de la cava. La chatarra es otro de los negocios. En Carabobo, las plantas privadas que operaban para fundir el metal han sido expropiadas. Queda una sola que es manejada por la gobernación con el argumento de que es material estratégico. La fuente de la chatarra son grandes obras locales como la planta de Pequibén, la cual fue desmontada pieza por pieza. Ahora también están desguazando los rieles del tren. Se trata de mucho dinero. La influencia de la cava se ha extendido hasta el sector universitario, el cual se ha visto arropado por el poder del gobernador. Es así que tiene de asesora a Jessie Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, y también ha reclutado al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, David Ruthman Cisneros. Lo triste es que los estudiantes denuncian corrupción al asegurar que los cupos para ingresar son vendidos. Otras fuentes acotan del negocio que consiste en mantener los peajes de Carabobo fuera del control de pago con las tarjetas electrónicas. Los peajes de Carabobo son los únicos en Venezuela que, a pesar de ser los segundos con el mayor tránsito del país, reciben como pago solo dinero en efectivo. Por supuesto que a la cava le molesta que se devele lo que ocurre en su gestión. La censura es ejercida con persecución judicial, la cual ha sido activada recientemente contra la periodista Charito Rojas. Porque si bien la cava no se ha referido directamente a la colega, las fuentes y los hechos apuntan a que está al tanto de las acciones de sus subalternos, uno de ellos, César Burguera, que la ha atacado usando recursos del Estado. Charito Rojas es una periodista reconocida y respetada de larga trayectoria, incluso como gremialista y empresaria de radio. Ahora tuvo que huir del país al serle dictada orden de aprehensión por estafa agravada, asociación para delinquir y el delito preferido de la dictadura, incitación al odio. Su vivienda fue allanada. Ya antes, chavistas de los derechos humanos, o mejor dicho, activistas que defienden los derechos humanos, fueron perseguidos por chavistas y demandados por la cava. Lo fueron Alfredo Infante, párroco de La Vega en Caracas, y Marino Alvarado, coordinador de Provea. Y es que como jefe de la policía, la cava ha quedado registrado por violación de los derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la policía de Carabobo, señalada como una de las más letales del país. En cuanto al estilo político de la cava, los analistas opinan que es un error subestimarlo, a pesar de presentarse como un payaso. En privado, ha expresado su deseo de ser presidente, pero no puede porque no nació en Venezuela. La cava ha sido hábil al venderse como un político mesurado, tal como lo hizo hace algunos años con el grupo de Boston. Algo de esa habilidad aplica en su relación con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, al declararse parte de las filas de Maduro para luego disfrutar en compinchado con Diosdado y su hija Daniela.
Su carisma, sí, es verdad, le genera simpatías. Sin embargo, detrás de su carcajada histriónica es implacable con cualquiera que pretenda hacerle sombra, porque todo lo quiere poseer. Por algo en ese territorio es popular la expresión de que todo ladrillo que se mueve en Carabobo es de la cava. Así son. Los espero con los próximos prontuarios de candidatos. Gracias por tanto cariño y por suscribirse.